vuelta con un video más y en esta ocasión nos corresponde desarrollar cuatro ejercicios sobre la ley de los senos y la ley de los cosenos. El primer ejercicio nos dice resuelva los siguientes triángulos oblicuángulos. Lógicamente, ¿verdad? Resolver un triángulo es encontrar la medida de lo que haga falta, ¿verdad? La medida de los ángulos que hagan falta y la medida de los lados que hagan falta. Entonces, en este primer caso, ¿verdad? Me dan la medida de los tres lados, ¿verdad? Nada más, y se desconoce la medida de los tres ángulos, ¿verdad? Entonces, cuando nos corresponda, ¿verdad? Un caso de estos que se desconoce un ángulo, con seguridad, ¿verdad? Con seguridad, ¿verdad? Estaremos hablando de la ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Dice que en todo triángulo, el cuadrado de un lado cualquiera, ¿verdad? Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, por el ángulo que forman esos otros dos lados, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? El cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de estos dos lados, menos el doble de estos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, por el coseno del ángulo B, ¿verdad? Es lo que me dice la ley de los cosenos. La ley de los senos no la puedo aplicar porque dice que los lados son proporcionales a sus ángulos y aquí no hay ningún ángulo, entonces no puedo aplicarlo para resolver este problema, ¿verdad? Entonces, en palabras, ¿verdad? Es lo que dice que ¿verdad? Un lado A o B o C, el cuadrado de un lado A o B o C, ¿verdad? Dice que es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces el doble producto, dice, de estos dos lados, ¿verdad? BC, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a escribir de esta manera, teniendo el cuidado, ¿verdad? Teniendo el sumo cuidado de manejar el concepto, ¿verdad? De que si para mí este es el ángulo A, el lado opuesto va a ser el lado A. Si este es el ángulo B, el lado opuesto va a ser el ángulo B. Y si este es el ángulo C, el lado opuesto va a ser, ¿verdad? El lado C. El ángulo con C mayúsculo y el lado con C minúscula, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a, de estas, ¿verdad? De estas fórmulas que son las mismas, ¿verdad? Estas tres fórmulas es la misma, solo es que para los diferentes lados es la misma fórmula. De ahí yo voy a despejar la fórmula del ángulo, ¿verdad? Entonces nos vamos, ¿verdad? Nos vamos por partes. Entonces yo voy a despejar A. Yo voy a despejar A, voy a despejar A. No paso por paso, pero sí lo voy a despejar. Entonces en este caso, al coseno de A lo multiplica negativo 2BC, entonces por eso pasa al otro lado a dividir. Negativo 2BC está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? ¿Qué está multiplicando? Negativo 2BC, y entonces está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Aquí no se vale decir que está negativo, pasa positivo, no. Está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos que el coseno de A es igual a, ¿verdad? Es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado, ¿verdad? Sobre 2BC, ¿verdad? Sobre 2BC, ¿verdad? Porque aquí tengo primero el C cuadrado, ¿verdad? Y como el que voy a despejar, pues aquí estoy primero mejor con este, porque este es el que estoy usando, ¿verdad? Y como voy a despejar a estos dos que están sumando, los paso al otro lado a restar. Estos sí, estos dos, no es que están positivos, los paso al otro lado negativo, están sumando. Y los paso al otro lado a restar. A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. ¿Y qué me queda? Al otro lado me queda negativo 2BC por el coseno de A. Pero les digo, como este negativo 2BC, ¿verdad? Está multiplicando el coseno de A, entonces después pasa a dividir negativo 2BC. ¿Y qué me quedó? Me quedó solamente el coseno de A. Y como yo lo que necesito es conocer A, la medida del ángulo, entonces A es igual al arco coseno o coseno inverso, ¿verdad? De esto que tenemos aquí, de este argumento. A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado dividido por menos 2BC, ¿verdad?
por menos 2bc, y podemos hacer lo mismo para, ¿verdad? Para los otros ángulos, b cuadrado, ¿verdad? Menos a cuadrado, menos c cuadrado, entonces va a pasar a multiplicar, a dividir negativo 2ac, ¿verdad? Y nos va a quedar el coseno de b, entonces b es igual al coseno inverso de ese argumento, ¿verdad? B cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado sobre negativo 2ac, ¿verdad? Y así sucesivamente se puede encontrar el b. Miren, aquí tenemos el caso del c cuadrado, entonces estos dos que suman pasan a restar estos dos cuadrados, este negativo 2ab que está multiplicando pasa a dividir y nos queda el coseno de c, y entonces el ángulo c es igual al coseno inverso, o sea, el arco coseno, ¿verdad? De este argumento. Entonces, volviendo al ejercicio que nos dieron, ¿verdad? Tenemos que el lado A mide 4, el lado B mide 7 y el lado C mide 6. Entonces yo decido, ¿verdad?, encontrar primero el ángulo C, entonces solo sustituyo, ¿verdad? Solo sustituyo, el ángulo C es igual a C cuadrado, aquí está, entonces C es 6, C al cuadrado, menos A al cuadrado, entonces aquí está 4, menos 4 al cuadrado, menos B al cuadrado, aquí está 7, menos 7 al cuadrado, sobre negativo 2AB, sobre negativo 2 por A, que es 4, y por B, que es 7. Aquí está negativo 2, 4, 7, ¿verdad? Entonces de ahí ya sustituí y empezamos, ¿verdad?, a operar, ¿verdad? Entonces ahí puse un procedimiento en la calculadora, pero también lo vamos a hacer físicamente, ¿verdad? En la calculadora, ¿verdad? De esa manera. Vamos a escribir shift coseno, ¿verdad? Se nos abre un, ¿verdad? Se nos abre ahí para escribir el argumento, pero como el argumento es todo eso, fíjense bien, yo voy a escribir entre paréntesis, tengo que escribir un paréntesis para esto, después otro paréntesis para esto y otro paréntesis para esto y lo cierro, ¿verdad? Entonces yo voy a abrir el paréntesis, otro paréntesis que me va a decir que es igual, miren que es igual a 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Menos 7 al cuadrado, ¿verdad? Menos 7 al cuadrado y cierro paréntesis entre, ¿verdad? Entre, abro paréntesis otra vez para operar esto de abajo, ¿verdad? Entre negativo 2 por 4 por 7 y cierro paréntesis, ¿verdad? Y creo que había abierto uno yo allá, ¿verdad? Entonces vuelvo a cerrar, ¿verdad? Vuelvo a cerrar el primero que abrí porque a toda la operación de eso me le va a calcular el seno inverso, el coseno inverso, perdón. Entonces, perdón, aquí qué pasó. Entonces eso es igual. ¿Por qué me tiró error de sintaxis? Bueno. Bueno, si no podemos hacer entonces estos datos que ya tenemos aquí, ¿verdad? No hay mucho tiempo para eso, entonces podemos hacer, ya habíamos planteado y operamos, para 6 al cuadrado es 36, menos 4 al cuadrado que es 16, menos, ¿verdad? 7 al cuadrado que es 49 y acá menos 2 por 4 por 7, ¿verdad? Eso es negativo 56. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a hacer eso entre coseno inverso de 36, yo creo que puse se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer, es más, lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer directamente, lo vamos a hacer directamente. ¿Cómo que no se va a poder? Entonces, el coseno inverso de, ¿verdad? De 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 al cuadrado menos 7 al cuadrado. No me puede tirar error, ¿verdad? Cierro paréntesis. Entre, ¿verdad? Entre, abro paréntesis, negativo 2, perdón. Voy a utilizar este signo menos, más bien negativo
2 por 4 por 7, ¿verdad? Cierro este paréntesis, perdón, por 7, cierro paréntesis y cierro el otro. Vamos a ver igual. Ahí está, ¿ves? Me dio 58.81 grados, ¿verdad? 58.81 grados. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, ¿ves? Que aproximado es 59 grados. 58.81, que aproximado es 59 grados, ¿verdad? Entonces aquí la clave es, ¿verdad? Utilizar esta fórmula, ¿verdad? Y tener cuidado, ¿verdad? Y tener cuidado. Estos lados, ¿verdad? Tener cuidado estos lados, identificar bien cuáles son esos lados. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué yo dije, por qué? Oh, fíjense en esta parte. ¿Por qué yo dije que A es 4, B es 7 y C es 6? ¿Verdad? ¿Por qué dije que A es 4, B es 7 y C es 6? ¿Verdad? Porque vamos a estar manejando, ¿verdad? Porque ahorita estábamos encontrando el ángulo C, entonces 6 es el opuesto, ¿verdad? Yo no puedo decir que C es 4 y voy a encontrar este ángulo, ¿verdad? Ese es el cuidado que debemos de tener, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Los ejercicios nos van a salir, ¿verdad? Erróneos, nos van a salir malos, ¿verdad? Entonces, ya encontramos el ángulo C, vamos a encontrar otro ángulo, en este caso el ángulo B, ¿verdad? Vamos a encontrar el ángulo B y ya después, ya conocido esos dos, despejamos el otro, ¿verdad? Entonces, aquí está la fórmula para el ángulo B, ¿verdad? La fórmula para el ángulo B, ¿verdad? Entonces decimos que es B cuadrado, decíamos que 7 es B cuadrado, entonces escribimos, miren, chief coseno, ¿verdad? Como lo que voy a insertar, lo que vamos a meter dentro es un cociente, por eso yo abro otro, ¿verdad? Otro paréntesis para uno para esta parte de aquí y otro para la de abajo, ¿verdad? Entonces eso es igual a 7, miren, x cuadrado menos 4 x cuadrado menos 6 x cuadrado, ¿verdad? Cierro paréntesis y que me divida, ¿verdad? Me divide, ¿verdad? Entre, abro paréntesis, ¿verdad? Porque el numerador es una cosa y el denominador es otra, tengo que hacerlo, porque si no, si yo no lo hago, entonces la operación me va a operar esta parte de la calculadora, pero bueno, en este caso todo lo de abajo es una multiplicación, ¿verdad? Si no, ¿verdad? Todo lo de abajo es una multiplicación, entonces no es tan necesario, pero si fuera suma o resta, ahí podría haber problema. Pero yo voy a utilizar siempre, ¿verdad? Menos 2 por 4 por 6, ¿verdad? Menos 2 por 4 por 6. Cierro este paréntesis, si ustedes fijan, este es el paréntesis, este que cerré es el paréntesis del numerador. Y este que cierro es el paréntesis del denominador. Y como a todo le vamos a sacar el inversa coseno, el arco coseno, entonces yo por eso abría inicialmente otro paréntesis y ahorita lo cierro para que toda esa operación, ¿verdad? Me la encierre y entonces igual. Miren, aquí está, el otro ángulo es 86.41 grados. 86.41 grados y aquí está, 86 grados, ¿verdad? Aproximado a entero, ¿verdad? 86 grados. Entonces, como ya conocíamos el primero, que era 59, entonces, y conocemos el segundo, el tercero, ya no hay necesidad de utilizar esto, aunque lo podemos hacer, ¿verdad? Pero ya no hay necesidad, simplemente a 180 le restamos la suma de los dos conocidos, porque sabemos, ¿verdad?, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, la suma de los dos conocidos, 59 grados, que es el C que encontramos, más 86, que es este B, eso suman 145, pero esto suma 145 grados, ¿verdad? Entonces, se lo restamos a 180, quiere decir que el otro ángulo mide 35 grados, ¿verdad? Mide 35 grados y podemos, ¿verdad?, comprobarlo. Podemos comprobarlo con la calculadora igualmente. Volvemos a la operación, mire, chief coseno, me abre un ángulo para meter el argumento, pero yo abro otro, perdón, cociente, perdón, dije ángulo, me abre otro para el cociente y escribo aquí lo que, ¿verdad? Acuérdense que estos datos son sustituidos de
¿verdad? De los lados que definimos al inicio del triángulo, A, B y C. Entonces tenemos que 4 al cuadrado, ¿verdad? 4 al cuadrado menos 7 al cuadrado, ¿verdad? Menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Lo encierro entre paréntesis porque esa es una operación que me va a hacer arriba. Ahora lo divido entre la operación que me va a hacer abajo, por eso vuelvo a abrir otro paréntesis. Negativo 2 por 7 por 6, ¿verdad? Cierro el paréntesis para lo de abajo y ahora cierro el paréntesis general, ¿verdad? Entonces esto es igual a, miren, 34.77 grados, o sea, aproximado a 35, ¿verdad? La matemática no engaña. Entonces, ya resolvimos ese triángulo porque nos dieron los tres lados, ¿verdad? Y ya calculamos los tres ángulos. Entonces, por lo tanto, este primer ejercicio, ¿verdad? Ya está resuelto, ¿verdad? Nos dieron los tres lados y ya encontramos los tres ángulos, ¿verdad? Los tres ángulos son 59, ¿verdad? 59, 35 y 80 ya se me olvidó, 59, 59, 86 y 35, ¿verdad? Ya vimos que, ¿verdad? La fórmula, ¿verdad? Que despejé ahí ya, ¿verdad? Ya es una fórmula directa. Ustedes solo tienen que tener ese cuidado de definir que el lado B es el opuesto al ángulo B, ¿verdad? Y que el lado C es el opuesto al ángulo C y con esa fórmula resuelven todo. Entonces hay un segundo, miren, hay un segundo ejercicio en donde este ángulo no me lo dan, este ángulo de 105 grados no me lo dan, solo me dan este ángulo y su lado opuesto y este otro ángulo. Entonces, cuando a mí me dan un ángulo y un lado opuesto, o sea, dos ángulos y un lado opuesto, ahí me voy por la ley de los senos, porque por la ley de cosenos forzosamente necesito mínimo dos lados, conocer la medida de dos lados, ¿verdad? Y en la ley de los senos necesito mínimo conocer la medida de dos ángulos y un lado opuesto, ¿verdad? Y un lado opuesto, ¿verdad? Porque imagínense que si a mí me dan este ángulo 25, me dan este ángulo de 60 y el lado que, ¿verdad? Y el lado que me dan es este, no puedo aplicar la ley de los cosenos, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Aunque en este caso yo puedo encontrar este ángulo, ¿verdad? Al restarle esta suma de 180 y ahí sí, ¿verdad? ¿Verdad? Aplicar la ley de los senos. Porque ¿qué dice la ley de los senos? Dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los ángulos de los lados opuestos, ¿verdad? A los ángulos de los lados opuestos. Entonces, por eso, si yo tengo el lado A sobre el seno de su lado opuesto, el seno de su ángulo A, ¿verdad? Va a ser igual a B entre el seno de su ángulo opuesto, igual a C, a C entre el seno de su ángulo, ¿verdad? Opuesto. ¿Verdad? Y esto lo puede expresar también al revés. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B, igual a seno de C sobre C. Teniendo claro, ¿verdad? Que estamos hablando de lado y su ángulo opuesto, ¿verdad? Yo no puedo decir, ¿verdad? Yo no puedo decir que A entre el seno de 60 es igual a B entre el seno de 25, no, porque el seno de 60 grados no es el ángulo opuesto de A. Por eso dijimos que A entre el seno de A es igual a C entre el seno de C y es igual al lado B entre el seno del ángulo B, ¿verdad? Entonces, y no importa si el lado va arriba y el ángulo abajo o el ángulo arriba y el lado abajo, lo importante, ¿verdad? Es, ¿verdad? Eso no importa, lo que sí que para trabajar, ¿verdad? Si trabajo con el ángulo arriba, los otros tienen que estar, si trabajo con el lado arriba, los otros tienen que estar con el lado arriba. Y si trabajo con, ¿verdad? Con el ángulo arriba, los otros también. Aunque aquí hay tres y yo solo ocupo dos, ¿verdad? Para encontrar uno solo ocupo dos, ¿verdad? Entonces, en este caso volvamos al ejemplo, ¿verdad? Que nos dan, ¿verdad? Que el lado A mide 41.5, ¿verdad? Aquí, por lógica encontré el ángulo este 105 grados, ¿verdad? 60 más 25 es 85, ¿verdad? Al restárselo
a 180, ¿verdad? Sería 95, ¿verdad? 95 más 60 es 155 más 25 es 180, ¿verdad? Pero este lado, este ángulo no me lo dieron, ¿verdad? Solo me dan la medida de este lado y la medida de esos dos ángulos, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Fíjense bien, tenemos que, ¿verdad? Que me dan el ángulo, el lado A 41.5 y supuesto que es 25 grados. Entonces yo puedo encontrar, ¿verdad? Yo puedo encontrar el lado B con su ángulo opuesto o el lado C con su ángulo opuesto, que ya lo encontré por simple, ¿verdad? Por simple lógica de los 180 grados. Entonces aquí tenemos planteado el ejercicio. 41.5, que es lo que mide el lado A entre el seno de su ángulo A, que es el opuesto, es igual a B, ¿verdad? Entre el seno de su ángulo opuesto, que es 60 grados. 41.5 entre el seno de su ángulo opuesto, que es 25 grados, es igual a B entre el seno de su ángulo opuesto, que es 60 grados, ¿verdad? Así lo tenemos planteado. Entonces yo puedo despejar B. ¿Cómo despeja B? Se multiplica en cruz, ¿verdad? ¿Verdad? Multiplico en cruz este y lo divido por el que me queda solo, ¿verdad? Entonces, B es igual a 41.5 por el seno de 60 grados entre el seno de 25 grados, ¿verdad? Entonces vamos a usar aquí la calculadora para que usted mire que es cierto. Vamos a decir que 41.5 por el seno de 60, ¿verdad? Miren que me abre paréntesis, perdón, me abre paréntesis, entonces yo tengo que cerrarlo, ¿verdad? Por el seno de 60 entre el seno de 25. Cierro siempre ese paréntesis que me abre y igual. Entonces aquí me dio, ¿ve? Aquí me dio que el lado B mide 85, miren, 85.04, ¿verdad? Eso me dio, ¿verdad? ¿Verdad? Y este lado, ¿verdad? Y este lado que me había equivocado, ¿verdad? Es 95, ¿verdad? 60 más 25, ¿verdad? Es 85 y si se lo resto a 180 me queda que es 95 lo que mide el ángulo C, que ya se los había mostrado arriba. Entonces ahora, ojo con esto, ahora para encontrar la medida del ángulo C, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar cualquiera de los otros dos ángulos, porque ya conozco el lado B ya conozco el ángulo B que mide 85 y su seno opuesto que es 60 y conozco el lado A 41.5 que me dieron y su ángulo opuesto que es 25 grados, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar cualquiera, en este caso decidí utilizar, ¿verdad? Decidí utilizar ¿verdad? B entre supuesto que es 60 grados, que lo calculamos que es 85, ¿verdad? Entonces, fíjense que como les mencionaba, puedo poner el lado arriba y el seno del ángulo abajo, o puedo poner el ángulo arriba y el seno del ángulo abajo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estoy planteando aquí, que el seno, ¿verdad? El seno de 60 grados entre 85 es igual al seno de 95 grados, puede que me había equivocado, ¿verdad? Que es lo que mide el ángulo C entre lo que mide el lado C, ¿verdad? Entonces fíjense bien que como utilizo el seno arriba, acá también, utilizo el lado abajo, aquí también. Si yo le doy vuelta, ¿verdad? La voy a regar como dicen los mexicanos. Entonces esta operación, ¿verdad? Esta operación se multiplica en cruz, ¿verdad? La variable se deja sola, se multiplica los otros dos en cruz y se divide por el otro, ¿verdad? Entonces es igual al seno de 95 grados por 85 entre 60, o si quiere 85 por el seno de 95 grados, no importa, entre el seno de 60. Entonces, este dato puede estar equivocado porque como habíamos escrito 105, ese dato debe estar equivocado. Entonces vamos a operar nuevamente y vamos a decir que el seno de 95, ¿verdad? Por 85 entre el seno de 60, ¿verdad? Entre el seno de 60, cierro el ahí. Hay algunas calculadoras que no piden cerrar, ¿verdad? No abren, entonces no hay necesidad de cerrar, pero en esta sí, ok. Entonces igual, ¿verdad? Entonces miren, ya no es 89, es 97.78, que aproximado es, ¿verdad? Lo vamos a poner que aproximado va a ser 98. ¿Verdad? Aproximado nos da 98, ¿verdad? Aquí está
la operación. Entonces pueden ver, ¿verdad? Pueden ver que ya, ¿verdad? Ya resolvimos el problema, ¿verdad? Ya resolvimos el problema. Y aquí hice lo mismito, nada más que poniendo, miren, poniendo el lado arriba y el ángulo abajo. Entonces el lado C arriba y el seno de 95, ¿verdad? Aquí abajo, ¿verdad? Nada más que tengo que corregir que es 95, entonces aquí no es de 105, ¿verdad? Sino que es de 95, ¿verdad? Ya estamos a hacer la operación, ¿verdad? Porque de ahí no hay problema, siempre funciona. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Que 85 por el seno de 95 entre el seno de 60, ¿verdad? 85 por el seno de 95, ¿verdad? Entre el seno de 60, entre el seno de 60, ¿verdad? Multiplicamos en cruz 85 por el seno de 95 entre el seno de 60, igual, ¿verdad? Aquí está el 97.77 que nos dio anteriormente, ¿verdad? Entonces, eso es correcto. Entonces, ya tenemos resuelto ese segundo ejercicio. Ya tenía, ¿verdad? Ya tenemos encontramos por resta, ¿verdad? Encontramos el ángulo que hacía falta y con la ley de los senos encontramos la medida de los dos lados, ¿verdad? De los dos lados faltantes porque solo nos habían dado 41.5, ¿verdad? Entonces, déjenme ver aquí, ¿verdad? Voy a ver si paso esto para abajo. Correcto, aquí tenemos otro, ¿verdad? Aquí tenemos otro caso. Ojo, ¿verdad? Esto 110, este 62 grados y esto que está en morado, ¿verdad? 103, eso no me lo dieron. Lo único que me dan son estos dos ángulos y este lado. Entonces, por lógica, como tengo un lado, ¿verdad? Y un lado y un ángulo y su ángulo opuesto y tengo un ángulo, entonces yo puedo encontrar el otro lado. Y restando de 100 también puedo encontrar este otro ángulo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a encontrar este lado Z que no lo dieron, ¿verdad? Entonces voy a decir que el lado 100 entre el seno de su ángulo opuesto es igual a Z entre el seno de su ángulo opuesto, 65 grados, ¿verdad? Estoy utilizando 65 grados porque ese sí me lo dieron, ¿verdad? Aunque a esta altura yo ya puedo también utilizar 62 grados y este otro, ¿verdad? Pero empiezo por los datos que me dieron. Entonces, ¿verdad? Z sería 100 por el seno de 65 grados entre el seno de 53 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a usar la calculator, la calculadora, y vamos a decir 100 por el seno, ¿verdad? De 65 grados. Cerramos, ¿verdad? Entre el seno de 53 grados, cerramos y no le tenga miedo que el resultado es 113.5 o 113 si lo quiere dejar a entero, ¿verdad? Y el otro ángulo lo encontramos, ¿verdad? ¿Verdad? Estos dos suman 118, ¿verdad? 53 más 65, 118 y al restarle a 180, 118 nos queda que este ángulo que no me dieron es 62 grados. Por eso les decía que Z lo pude haber encontrado diciendo 100 entre el seno de 53, ¿verdad? Perdón, K lo pude haber encontrado diciendo 100 entre el seno de 53 igual acá entre el seno de 62 grados, ¿verdad? Que me dio este. Pero empecé a trabajar con los ángulos que me dieron, ¿verdad? Ok. Entonces, ya tenemos los tres ángulos, ya tenemos este lado, solo nos falta este otro, ¿verdad? Solo nos falta este otro que es K, que para acá puedo decir 100 entre el seno de 53 grados es igual a K entre el seno de 62 grados. O puedo decir 113.5 entre el seno de 65 grados es igual a K entre el seno de 62, ¿verdad? Cualquiera de esos dos es válido. Aquí digo K entre el seno de 62, ¿verdad? K entre el seno de 62, K entre el seno de 62 es igual, a ver cuál utilicé, utilicé 100 entre el seno de 53 grados, utilicé este mismo. Entonces K es igual, como les digo, se multiplican en cruz y se divide por el otro, ¿verdad? K es igual a seno de 62 grados por 100 entre el seno de 53, ¿verdad? Entonces aquí solo le voy a cambiar el ángulo para no volver a escribir todo, ¿verdad? K entre el seno, K 100 por el seno de 62, ¿verdad?
entre el seno de 53. Ahí está ya, igual, ¿verdad? Me dio 110.55, que es igual a 111, ¿verdad? Aproximado es igual a 111. O en este caso 110.6, ¿verdad? Como después de este 5 siguen números mayores que 5, entonces lo puedo aproximar de punto 5 a punto 6 o a 111 si lo quisiera en entero. Entonces este también ya está resuelto, ¿verdad? Este triángulo ya está resuelto, ¿verdad? Porque ya conocemos la medida de sus tres ángulos y la medida de sus tres lados, ¿verdad? Entonces les decía al inicio, ¿por qué aquí no puedo aplicar la ley de los cosenos? Porque con los cosenos forzosamente necesito conocer dos de los tres lados y el ángulo, ¿verdad? Opuesto. Tenemos este otro triángulo, ¿verdad? Que nos dan la medida de este ángulo 30.2 entre este lado, entre su ángulo opuesto 35 grados, ¿verdad? Y me dan este ángulo de 180, pero desconozco, ¿verdad? Y, J y desconozco este lado. Entonces, como conocemos dos ángulos, esa suma se lo restamos a 180 y encontramos la medida del ángulo J, ¿verdad? 80 más 35 es 115, restado de 180 es 65 grados, ¿verdad? Entonces este ángulo mide 65 grados, ¿ok? Entonces vamos a encontrar J primero. Entonces vamos a decir que 30.2 entre el seno de su ángulo opuesto es igual a la medida de, ¿verdad? Como arriba va el lado, entonces aquí pongo el lado entre el seno de su ángulo opuesto que es 65, el que acabamos de encontrar. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la medida del lado J es 30.2 por el seno de 65 entre el seno de 35, ¿verdad? 30.2 por, ¿verdad? Por el seno de 65, por el seno de 65 entre el seno de 35, entre el seno de 35 y ese resultado nos dio 47.71, ¿verdad? Que a décima es 47.7 o 48, según como usted lo quiera, ¿verdad? Y para encontrar, ¿verdad? Para encontrar el otro lado Y, ¿verdad? Acordémonos que el lado opuesto a Y es, ¿verdad? El lado opuesto a Y es 80 grados, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el lado opuesto que es Y y su lado opuesto, su seno, perdón, su ángulo opuesto es 80 grados, entonces, ¿verdad? Lo vamos a encontrar utilizando el mismo 30.2 y 35 grados, aunque también pudimos haberlo hecho diciendo 47.7 entre el seno de 65 igual a Y sobre el seno de 180 y nos daría el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, sería 30.2 por el seno de 80 entre el seno de 35, ¿verdad? Entre el seno de 35, entonces solo vamos a cambiar, ¿verdad? El ángulo que sería 35, ¿verdad? Que sería 35 aquí. No, perdón, el seno de 80 es aquí. El primero es seno de 80, ¿verdad? Hay que cambiar ese ángulo, seno de 80. Y luego entre el seno de 35, ¿verdad? Igual 51 punto, ¿verdad? 85, ¿verdad? Entonces el resultado fue 51.85, ¿verdad? Entonces hoy sí, aproximado 51.9, ya tenemos la medida de los tres lados y los tres ángulos, ¿verdad? Sabemos que los tres ángulos, este mide 65, 80 y 35, este 30 punto, ¿verdad? Que nos dieron 30.2, J mide 47.7 y Y 51.9. Nos falta este último triángulo, ¿verdad? Triángulo que como no son triángulos rectángulos, no podemos aplicar aquí lo de la hipotenusa y que el lado opuesto, no podemos, ¿verdad? Porque son triángulos oblicuángulos en donde no tienen ángulos rectos, por eso acudimos a estas leyes de los senos o de los cosenos. Mire que en este caso me dan dos lados y me dan el ángulo comprendido, entonces aquí sí podemos aplicar la ley de los cosenos, ¿verdad? Y repitiendo, sabemos que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido, del ángulo que forman, ¿verdad? Entonces, para encontrar el lado A, yo voy a escribir que A, ¿verdad? Y sustituyo. A es igual a B cuadrado, 5 al cuadrado, ¿verdad? Más C, 4 al cuadrado,
menos el doble de los dos, 2bc, o sea, menos 2 por 5 por 4 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, que es 150 grados, ¿verdad? Porque ahorita no ando buscando el ángulo, ando buscando la medida, ¿verdad? De ese lado que me hace falta. Para a partir de esa medida, ya conociendo los tres lados, despejar uno de los dos ángulos que me hacen falta, ¿verdad? Así como con la fórmula del primer ejercicio, cómo se despeja, ¿verdad? La medida de un ángulo. Entonces, si seguimos operando, 5 al cuadrado 25 más 4 al cuadrado 16, menos 2 por 5, 10 por 4, 40 por el coseno de 150 grados, ¿verdad? Entonces, eso es igual, ¿verdad? 25 más 16 es 41, menos 40 por este, ¿verdad? Por este, menos por menos es menos, ¿verdad? Me da más. Negativo 40 por negativo 86 es positivo 35 y sumado a 41 me da que a cuadrado es igual a 76. Pero yo necesito conocer a, entonces a es igual a la raíz cuadrada de 76, que es igual a 8.7, que como les digo, de un solo con la calculadora lo podemos operar, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ¿verdad? Raíz cuadrada, como se le va a calcular raíz cuadrada al final, entonces de un solo, raíz cuadrada, y abro yo ¿verdad? Abro yo un paréntesis porque todo lo voy a encerrar entre paréntesis, porque como hasta el final se le calcula raíz cuadrada, por eso lo abro. Y digo 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿verdad? Más 4 cuadrado menos 2 por 5 por 4 por coseno, ¿verdad? Por coseno, perdón, aquí se me fue el seno, por coseno de 150, ¿verdad? 150. Me abrió este paréntesis, lo cierro y cierro el inicial que yo había abierto, porque una vez operado eso necesito que me dé un solo resultado. Y aquí me lo da de un solo, ¿no? 8.67 que tengo aquí, que es 8.7. Entonces ya conocemos, ¿verdad? Ya conocemos el lado A, ¿verdad? Ya conocemos la medida de tres lados. Entonces, conociendo la medida de tres lados, puedo encontrar, ¿verdad? Cualquier ángulo, ¿verdad? Entonces, no se olviden que A es 8.7, B es 5 y C es 4, ¿verdad? Entonces aplico la medida, en este caso voy a sacar B, ¿verdad? Voy a encontrar B, ¿verdad? Porque el ángulo que me dieron fue A, entonces puedo encontrar B o C. Entonces yo puedo encontrar cualquiera de los dos, ¿verdad? Y entonces esta es la, ¿verdad? Esta es la fórmula que despejamos en el primer ejercicio, ¿verdad? El ángulo B es igual al coseno inverso o el arco coseno de B cuadrado, ¿verdad? Que ya les mostré ahí que es 5, A cuadrado que es el que acabamos de despejar 8.7, ¿verdad? Y C que es 4, ¿verdad? Entre negativo 2 a C. Multiplico por estos 2, 8.7 por 4. Solo sustituí, ¿verdad? Solo sustituí. Y no sé si me lograron memorizar, ¿verdad? Que A es 8.7, ¿verdad? B es 5 y C es 4, ¿verdad? A 8.7, miren, B es 5, A es 8.7, B es 5 y C es 4, ¿verdad? Entonces, como dice, AC, ¿verdad? 8.7 por 4 aquí abajo, menos 2. Fíjense bien, solo únicamente sustituimos. Entonces aquí, ¿verdad? Ahí vamos operando paso a paso, pero si quieren, ¿verdad? Ya sabemos que lo podemos hacer de un solo. Yo aquí lo iba haciendo paso a paso, pero en la calculadora se puede hacer de un solo. Decíamos chief, ¿verdad? Coseno. Ahí me abrió un paréntesis, pero yo abro otro, lo que les decía, ¿verdad? Porque necesito operar esto arriba, esto abajo, ¿verdad? Entonces sería 5 al cuadrado menos 8.7 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Cierro paréntesis porque todo eso, necesito que eso se opere primero para después dividirlo en lo de abajo, por eso abro paréntesis por lo de abajo. Entonces, negativo 2 por 8.7 por 4, ¿verdad? Posiblemente esto de abajo no necesitemos desarrollarlo ¿verdad? Entre paréntesis porque es una multiplicación, ¿verdad? No hay suma ni resta, entonces quizás no es necesario, pero siempre lo agrupo
Y luego, ¿verdad? Miren, cierro el paréntesis inicial que había abierto porque necesito que se opere todo lo de adentro y una vez operado calcularle el inversa coseno. Y aquí está igual, nos dio que el ángulo es 16.62, 16.6 o 17 grados. Aquí está, 16.7 o 17 grados si lo queremos aproximar, ¿verdad? Entonces aquí vamos operando paso a paso, 5 al cuadrado 25 menos 8.7 al cuadrado es 75.69, 4 al cuadrado es 16, 2 por 8 por 8.7 por 4, esta es 69.6 negativo, ¿verdad? Operando esto 25, miren, 25 menos 16 sería negativo 9, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Menos 75 puntos, ¿verdad? Entonces me queda, acuérdese, me queda 60 y 25 menos 75.6 menos 16, ¿verdad? Aquí hay un error, aquí hay un error porque 25 menos 16, perdón, es 9 positivo, está bien, es 9 positivo, ¿verdad? Y 9 positivo menos 75 negativo me queda negativo 66.69 y abajo negativo 69.6 menos entre menos da más y el resultado, ¿verdad? Es 16.7. Entonces ya conocemos, nos dieron dos lados y un ángulo, ¿verdad? Encontramos el lado, encontramos un lado que nos hacía falta, ¿verdad? Que nos dio 8.7 creo y nos dieron un ángulo y encontramos este, ¿verdad? Entonces, si sumamos el 150 que nos dieron más este y se lo restamos a 180, encontramos el tercer ángulo desconocido, ¿verdad? Y con eso, pues, hemos terminado estos ejercicios de, ¿verdad? Estos ejercicios de triángulos oblicuángulos aplicando la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿verdad? Es un placer servirles por los momentos. Muchísimo gusto. Con permiso.